Señor Jesucristo. Te damos honra, te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar rápidamente del ministerio de la mujer. Sí, amada iglesia, vamos a hablar del ministerio de la mujer. Amén. Este tema, cuando yo era pequeño, no lo escuché en ninguna iglesia, en ninguna congregación, y después cuando yo me convertí, no lo seguí escuchando. Pero hoy el Señor nos ha dado esta revelación. Damos gracias a Dios por nuestra congregación, una congregación profética, una congregación apostólica, ¿verdad? Donde fluyen los 5 ministerios. Y bueno, el Señor ha puesto en mi corazón hablarles del ministerio de la mujer. Amén. Aquí tenemos a nuestra pastora. Damos gracias a Dios por su vida. Y bueno, vamos a ver qué es esto del ministerio pastoral rápidamente. Amén. Entonces, amada iglesia, manera de introducción, déjame compartirte que una de las cosas más difíciles de restaurar en el nuevo pacto es el ministerio de la mujer. Una de las cosas más difíciles de restaurar en el nuevo pacto es el ministerio de la mujer. ¿Por qué? Pues porque a lo largo de la historia ha habido muchas circunstancias que han impedido, dificultado que la mujer predique. Amén. Esto no debiera de ser así. Dios tiene un diseño perfecto para el hombre, para la mujer, pero en el nuevo pacto, una de las situaciones más difíciles de restaurar es el ministerio de la mujer, que la mujer predique. Amén. Muy bien. Es difícil, amada familia, por un tema cultural, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? De la forma en donde vivimos, cómo es nuestra cultura, nuestra forma de vivir, nuestras tradiciones, nuestra educación, ¿verdad? Que hay en el territorio, pero también a través de nuestra sociedad. Eso es un problema, por eso es difícil y también es una cuestión ancestral. Diga conmigo, machismo, ¿verdad? Entonces es una cuestión ancestral y hoy en día está en boga el feminismo, ¿verdad? Muy bien, déjame compartirte rápidamente para irnos rápido que desde la caída en el huerto del Edén, la mujer fue relegada a un segundo y tercer plano, ¿verdad? Desde la caída de la mujer en el huerto fue relegada, fue crucificada a un segundo y tercer plano. Esto quiere decir que se le cargó, ¿verdad?, una serie de responsabilidad por haber caído, por haber cedido a la tentación del pecado, ¿verdad?, de la desobediencia hacia Dios. Pero déjame compartirte que ella no pecó sola. Su esposo Adán también pecó con ella. Entonces esto no debiera ser así. La responsabilidad fue de los dos. Amén. Entonces, bueno, es importante mencionarlo. Vamos al Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto, el Viejo Testamento, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos que la Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento? Bueno, o Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Amén. Ya lo vimos. Entonces, en ese tiempo del Antiguo Testamento, la mujer era comprada como ganado, ¿verdad? Como un ganado, como un buey o una mula. Imagínense qué tiempo tan difícil que era comprada como una mercancía, ¿verdad? Entonces, a lo largo de la historia, la mujer ha sufrido, se ha cometido injusticias sobre las mujeres, ¿verdad? Y nosotros como varones a lo largo de la historia también no somos la excepción, hemos maltratado a la mujer. ¿Cuántos de nosotros no conocemos en nuestras generaciones pasadas, en el caso mío, de mis padres y de mis abuelitos, por lo menos, una generación machista, ¿verdad? Una generación machista con un corazón endurecido, ¿verdad? Por no tener al Señor en el corazón. Entonces la mujer ha recibido mucha injusticia a lo largo de la historia, pero el Señor quiere restaurar el ministerio de la mujer, el ministerio pastoral y de los demás
oficios para el servicio de Dios. Amén. Muy bien. La pregunta sería, ¿por qué la mujer ha sido relegada en un segundo término? ¿Por qué? ¿Por qué la mujer ha sido relegada a un segundo término? Como si tuviera menos derechos, ¿no? Hace algunos años, cuando yo trabajaba en una empresa, por el simple hecho de ser hombre, ¿verdad? Nos pagaban más. Entonces sí existe la cultura machista en las sociedades. Sí, efectivamente, nuestro trabajo era más pesado, si lo quieres ver así, pero había trabajo que se realizaba en el cual a la mujer se le pagaba menos, ¿verdad? Y eso, pues, considero yo, ¿verdad? Como humano, muy humilde en mi opinión, que no era justo. Gracias a Dios yo tuve la bendición de tener un poco de estudio y bueno, en la escuela veíamos pensamientos humanos, obviamente, hacia cómo se administraban las sociedades, y siempre la mujer aparecía con un papel importante en el desarrollo de las sociedades. Entonces yo como joven pues lo consideraba injusto, pero así estaba la sociedad cuando yo tenía 20 años, ¿sí? Hoy ha cambiado, pero sin embargo todavía hay este tipo de problemas en nuestras sociedades. En las comunidades rurales es más común observar todo esto, ¿sí? Gloria a Dios. La respuesta es la siguiente. ¿Por qué? Porque culpamos a la mujer de la caída del hombre, ¿verdad? No aceptamos como varones la responsabilidad que tenemos en esa caída, sino que culpamos a la mujer por la caída en el huerto del Edén, ¿verdad? Por lo cual hay una sanción humana, no de Dios, aclaro, que ha durado 6,000 años. Imagínate lo que son 6,000 años, familia. Son 67 generaciones aproximadamente. 67 generaciones echándole la culpa a la mujer. Es una injusticia muy grande, ¿verdad? Bueno, pues déjame compartirte también que desde el primer siglo, ¿verdad? Después de que Jesús resucitó en la iglesia primitiva, desde el primer siglo, en los inicios de la iglesia, estos pensamientos se infiltraron, ¿verdad? Se infiltraron y también trajeron consecuencias para que la mujer no predicara. Antes de que el Señor vuelva, antes de que nuestro Señor Jesús venga por nosotros, ¿verdad? Por su iglesia, va a haber una restauración total. Una restauración total, un recobro total, pleno del ministerio de la mujer. El Señor Jesús va a restaurar el ministerio de la mujer y lo vemos que ya está en proceso. Amén. Ya vemos predicadoras, ¿verdad? Vemos pastoras, vemos apóstoles mujeres, vemos evangelistas de guerra espiritual, ¿verdad? Yo personalmente estudio en 2 escuelas y bueno, en las 2 mi autoridad inmediata son mujeres, ¿verdad? Ahora yo te pregunto a ti, hermano, que me estás escuchando, ¿tú tendrías problema si en lugar de que yo estuviera aquí, estuviera una mujer? ¿Una mujer como líder? ¿Una mujer como pastora? ¿Tú estarías en contra, varón de Dios? Yo no. Yo, gracias a Dios, no. ¿Por qué? Porque el Señor ya trabajó esa área en mi vida, ya me abrió el entendimiento y hoy en día yo tengo autoridades espirituales que son mujeres. Gloria al Señor. Amén. Hoy, en el nombre de Jesús, van a caer muchas estructuras en nuestra vida espiritual, porque vamos a conocer esa dimensión femenina de Dios en nosotros. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. El ministerio quíntuple, 5 ministerios. ¿Cuáles son? Apóstol, profeta, pastores, evangelistas y maestros. Son 5. Amada familia, este ministerio quíntuple es un ministerio asexual en el nuevo pacto, ¿verdad? Este ministerio quíntuple es un ministerio asexual
en el nuevo pacto. ¿Qué quiere decir? Que en el nuevo pacto, ¿cuál es el nuevo pacto? El de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? El nuevo pacto, el de la gracia. El ministerio es asexual. El ministerio puede ser ejercido por hombres o por mujeres. Amén. A Dios toda la gloria. Lamentablemente los maestros de la teología, ¿verdad? Los maestros de la religión han cancelado por ideas propias y le hacen decir a la Biblia algo que en realidad no dice. Han cancelado el ministerio apostólico, han cancelado los milagros y han cancelado el ministerio de la mujer. La religión, la teología ha cancelado el ministerio apostólico, ¿no? Los apóstoles ya terminaron, ¿verdad? Los milagros ya terminaron, y eso no es verdad. Jesús sigue haciendo milagros, Jesús sigue levantando apóstoles enviados a abrir misiones, a abrir congregaciones. Amén. Eso es lo que ha hecho la teología y la religión. Han cancelado el ministerio de la mujer. La iglesia del nuevo pacto no solamente tiene enemigos externos. La iglesia del nuevo pacto no solamente tiene enemigos externos, sino que también tiene enemigos internos, muchas veces dentro de las denominaciones. Estas ideas se han infiltrado, se han metido en la iglesia de manera peligrosa, ya que desde esta manera, ¿qué creen? Estaríamos dejando a más del 50% del ejército de Dios fuera. Esto es, las mujeres. A nivel mundial está comprobado que hay más mujeres que hombres. Así lo diseñó Dios para perpetuar la especie. ¿Sí? Hay más mujeres en el mundo que hombres. Pues la religión, la teología, ¿verdad? Estas potestades, ¿verdad? Han detenido que el más del 50% del ejército de Dios sea detenido. ¿Por qué? Pues porque vemos en las congregaciones a hermanas que están en la banca, hermanas que son fieles, ¿verdad? Que tienen un amor potente por el Señor, ¿verdad? Que incluso tienen la capacidad de predicar, pero la religión, la teología y otros dogmas, otras maneras de explicar, ¿verdad? Las han detenido, las han relegado ahí a estar solamente en el servicio en la iglesia, pero en otras áreas, y no predicando, no extendiendo el reino a través de la predicación. Qué tremendo, ¿verdad? El 50% del ejército de Dios son mujeres. Amén. Y más. Muy bien. El 75% de las finanzas, el 75% de los ingresos de las finanzas a nivel mundial son otorgadas por mujeres, ¿verdad? Entonces también en esta forma de bloquear el ministerio de la mujer, el 75% de las finanzas a nivel mundial son otorgadas por mujeres. La economía, ¿verdad?, de la mujer es muy importante a nivel mundial. El 75% es otorgada por las mujeres. Y en el ministerio no es diferente. En la Biblia se registra que el Señor Jesús, su ministerio era sostenido por las ofrendas de las mujeres. Amén. Las mujeres siempre han tenido un corazón generoso hacia la obra, hacia el evangelio. Amén. Las mujeres son muy importantes para nuestras iglesias, hermana Jessie. ¿Sí? Gloria a Dios que llegó mi hermana Jessie, ¿verdad? Estaba mencionando que el Señor me puso dar este tema. Muy bien. Cuando Jesús murió, no estaban los apóstoles ni los hombres. ¿Quiénes eran las que estaban? Las mujeres. Las mujeres fueron las primeras que vieron resucitado al Señor Jesús. ¿Por qué? Pues porque las mujeres tienden a proteger, las mujeres son fieles,
las mujeres son leales, ¿verdad? Son las mujeres. Y aquí, ¿quiénes están? Vean a su alrededor, las mujeres. Amén. Entonces damos gracias a Dios porque yo me siento bendecido porque aquí en este ministerio las primeras almas que Dios nos ha entregado son mujeres. Amén. Ya llegaron los varones, gloria a Dios también por ellos. Son importantes, ahorita vamos a ver por qué. Entonces, amada familia, para seguir avanzando, que es algo extenso, fueron las mujeres las primeras en enterarse de la resurrección de Cristo. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de Martín Lutero y aquí se van a derribar algunas estructuras que tenemos. Lutero era antisemita. No te voy a explicar qué es eso. Martín Lutero era antisemita, no de las semitas de Puebla, era antisemita. Él escribió un libro llamado La mentira de los judíos y él dio bases teológicas a Hitler, Adolfo Hitler, para exterminar a 6 millones de judíos. ¿Sí? Entonces, ser antisemita significa tener hostilidad, tener prejuicio, discriminación hacia los judíos. El antisemitismo se puede manifestar de varias maneras, incluyendo odio, violencia, estereotipos y teorías de conspiración. Él culpó a los judíos de la muerte de Cristo, por eso influenció a Adolfo Hitler con esa teoría, ¿verdad? Que ellos lo mataron. Fíjense nada más cómo la influencia teológica, ¿verdad? La religión cargada hacia un objetivo puede ser destructiva. A Cristo, amada iglesia, lo mataron los judíos, los gentiles, los romanos. Había hombres de otras nacionalidades. Ahí estábamos representados todos. Desde la reforma de Lutero, aunque hizo cosas buenas, dejó un inmenso vacío y mucho daño. Pero usted por sí mismo investigue, indague, que no le cuente. Entonces, yo le invito a que lea todo lo que fue la reforma de Lutero, todos los libros, y bueno, usted sea estudioso en este tema y se va a dar cuenta de lo que le estoy comentando. Gloria a Dios. Muy bien, entendamos, familia, no puede haber una teología reformada correcta partiendo del antisemita Martín Lutero, el cual es un ícono. ¿Sí? No podemos traer una teología reformada correcta cuando hay una tendencia de esta persona que fue antisemita, fue antijudío, ¿sí? De exterminio hacia los judíos, lo cual es un ícono hasta el día de hoy en la teología. ¿Sale? Desde el comienzo en Génesis, Dios tuvo un deseo y era trabajar en igualdad con el hombre y con la mujer. Vamos a ello. A ambos, al hombre y a la mujer, les dijo: multiplíquense, gobiernen, sojuzguen. No había una jerarquía masculina sobre la mujer, no existía. En Génesis capítulo 1, 2 y 3, esto vino por causa del pecado, ¿verdad? Pero no existía una jerarquía masculina sobre la mujer. Esto vino por el pecado, ¿verdad? Pero no existía esa jerarquía. Muy bien. La Revolución Francesa marcó la sociología del mundo moderno. Aquí vemos la propuesta del globalismo para resolver el problema que la iglesia no ha podido resolver. La Revolución Francesa marca un nuevo tiempo, ¿verdad? En la humanidad hubo muchos cambios, ¿verdad? Entonces es cuando viene toda la revolución industrial y entonces vemos el globalismo, ¿verdad? Cuando se empiezan a comunicar las economías. Entonces este sistema económico trajo una respuesta que la iglesia no había podido dar. Me refiero a relegar a la mujer a un segundo plano. La Revolución Francesa fue un proceso social, un proceso político
que se desarrolla en el año 1798 a 1999. Las principales consecuencias fue la abolición de la monarquía, eliminando las bases sociales del antiguo régimen, los reyes, los monarcas, y ellos dieron igualdad y unidad. Ahí es donde se asientan las bases, a través de la Revolución Francesa y de el globalismo, ¿sí? Entonces, ese movimiento hizo lo que la iglesia no había podido hacer, trajo, ¿verdad?, un cambio político, un cambio social, un cambio en los derechos humanos, y ellos dieron igualdad y unidad. Ahí nace, ¿sí?, toda esta revolución, todas estas bases de lo que hoy conocemos como feminismo. Muy bien. Por Revolución Francesa, una socióloga, Olympe de Gouges, escribió un libro llamado Los derechos de la mujer ciudadana. Entonces empiezan a aparecer, ¿verdad?, mujeres que tratan este tema de los derechos de la mujer. Vamos a seguir avanzando. Aquí inicia el movimiento feminista. El feminismo se trata de igualar los derechos de los hombres y de las mujeres económicamente, políticamente y socialmente, ¿verdad? Es muy importante que entendamos esta parte. ¿Por qué? Porque hoy en día está muy en boga, bueno, muy actual, esta parte de la mujer, ¿verdad? Nuestra presidenta de la República, pues, es una mujer, ¿verdad? Pero tenemos que tener las bases en Dios de cómo es el diseño del Señor en torno a todo esto, para no extraviarnos, para no perdernos y cargarnos hacia una doctrina humanista. Muy bien, los derechos de la mujer o la desigualdad es algo cultural que se produce a través de la educación, a través de la forma en cómo nos educaron, es como se reproduce, como se vuelve constante a través de las familias, ¿verdad? Los famosos roles, ¿no? Que el hombre tiene que trabajar, la mujer tiene que quedarse en la casa, pero hoy vemos que no es así. Aquí vemos estudiantes, ¿verdad?, son mujeres universitarias. Entonces, ahí está, es a través de la cultura. En el año de 1800, en el imperio de Napoleón, se le exigía a la mujer obediencia total al hombre, al marido, o eran castigadas por el Estado. Qué tremendo, ¿no? Hace un tiempo, una persona X me platicó, dice, no, dice, una vez mi esposo me pegó, dice, y todavía el juez de esa comunidad, al ver lo que sucedía, le dio a él la razón. Y me dijo, te hubiera dado madres, porque no tienes por qué sublevarte a tu esposo. Imagínense nada más. Es una comunidad de aquí, de ese territorio. Entonces, es algo grave. Luego viene la segunda ola del feminismo y la tercera ola del feminismo con una mujer llamada Simone de Beauvoir. En 1949 escribe un libro llamado El segundo sexo y dice, no se nace mujer, se llega a serlo. Ahí nada más, bien fajado el tema, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver también, vamos a terminar viendo qué es lo que dice el Señor acerca del sexo, ya género, hombre, mujer, para que no nos extraviemos, porque de verdad que es algo que está con mucha influencia en este tiempo. Después de la Segunda Guerra Mundial, las casas se modernizaron, empezaron a haber lavadoras, televisores, planchas, todo eléctrico, y las mujeres comenzaron a tener mucho tiempo libre, ¿verdad? Las mujeres lo que tienen que son muy productivas, pueden estar haciendo varias cosas a la vez, ¿verdad? Y entraron en depresión, aburrimiento, y aparece una psicóloga llamada Betty Friedan y escribe el libro Mística de la Feminidad. Y comienza una organización que perdura hasta el día de hoy, y comienza lo que se llama el feminismo liberal, el feminismo libre, sin restricciones. Como que ya cambió, ¿no? El feminismo
libre, sin límites. Santo Dios, ¿verdad? Comienza la lucha por el poder dentro de las casas, destruir el patriarcado, la figura paterna. ¿Quién representa para nosotros, por encima de todo, la figura paterna? Dios. Y en el hogar, el padre, el jefe de familia, junto con la mujer, obviamente, el matrimonio, ¿verdad? Yo lo he visto en las congregaciones. Hija, ¿te vas a casar? No, ¿verdad? No hay un muchacho. No. Eso quiere decir que sí ha llegado esa forma de pensar a nuestros jóvenes, a los varones, a las mujeres, ¿sí? Entonces, la influencia espiritual mala, por no decir tan fuerte, se va a caracterizar por tener una total libertad. ¿Qué es lo que pregonan? ¿Qué es lo que enseñan los satanistas, por ejemplo? No, tú puedes hacer lo que quieras, puedes creer en lo que quieras, puedes darle rienda suelta a tus deseos, ¿verdad? Eres libre, sin restricciones. Entonces, cuando nosotros encontramos esta forma de pensar sutil a través de los sincretismos, que son mezclas entre la religión, entre el humanismo, entre formas de creencias, tenemos que tener cuidado porque puede tener una influencia mala, ¿verdad? Entonces, por eso me detengo aquí. Comienza la lucha por el poder dentro de las casas, destruir el patriarcado, el feminismo totalmente libre, sin restricciones. Cuando te dicen sin restricciones, cuidado, ¿sí? Porque puede estar infiltrado lo que acabo de explicar. Ya la mujer no quiere hacer nada que le haya asignado la cultura machista. Y entonces empieza toda esa ideología en contra de lo que sí está mal, que es el machismo, pero en un sentido total, ¿sí? En el año de 1990 nacen diversos tipos de feminismo: feminismo negro, postcolonial, transfeminismo radical. En el año 2018, en el mes de marzo, se establece el Día Internacional de la Mujer. El feminismo tiene muchos reclamos ilícitos que el Señor los estableció hace más de 2000 años. Vamos a ello. La revelación del apóstol Pablo dejó claras enseñanzas acerca de la igualdad del hombre y de la mujer. Vamos a ello. Gálatas capítulo 3, versículo 27 al 28. Gálatas capítulo 3, versículo 27 al 28. Gálatas capítulo 3, versículo 27 al 28 dice así. Gálatas capítulo 3, versículo 27 al 28. Gálatas 3, versículos 27 al 28 dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Entonces ahí el apóstol Pablo recalca la igualdad del nuevo pacto entre los hombres y las mujeres, el diseño de Dios también en el nuevo pacto que al principio se estableció. Amén. Muy bien. Los dones fueron derramados sobre hombres y sobre mujeres, ¿verdad? No puede ser que para los hombres los dones sean una herramienta, mientras para manifestar el reino, y en el caso de las mujeres los dones sean de adorno. No, es igual. Génesis, aquí está el versículo, Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Lo que acabamos de leer corresponde al diseño original de Dios, ¿verdad? Conquistado, recuperado, comprado a precio de sangre por el Señor Jesús y dado también por el apóstol Pablo. Génesis 1, versículo 26 al 28, dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, varón y hembra los creó en igualdad. Y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, señoríen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Entonces, amada familia, Dios bendijo a ambos. Antes de la caída, el plan original era multiplíquense, señoríen y gobiernen, ¿verdad? Pero esa diferencia aparece por el pecado. Romanos capítulo 8, versículo 29. Nuevamente vamos al nuevo pacto. Romanos 8, versículo 29. Romanos 8, versículo 29. El ministerio de la mujer. Romanos 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Amén. Entonces, lo que Cristo conquistó fue eso, que nosotros fuésemos hechos a imagen de su Hijo. Romanos 8, 29, ¿verdad? Y que el Señor Jesús fuera el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, la imagen divina de Cristo, el diseño original, fue conquistada nuevamente por el Señor Jesús. Bueno, tú dirás: bueno, pero todavía no soy igual que el Señor Jesús. No, pero Él ya lo conquistó. Él ya te ve totalmente terminado. Por eso es que lo dice así. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Colosenses capítulo 3, versículo 10. ¿Ya lo tenemos? Colosenses 3:10 dice así. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra de Dios: y revestido del nuevo. ¿De cuál? Del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, ¿verdad? La imagen de Dios en nosotros. Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. No solamente, familia, les estaba hablando a los hombres. La imagen no destaca poder ni inteligencia. Varón es His en hebreo y mujer es Isha en hebreo. La imagen de Dios, restaurada en Cristo Jesús. Amén. Hay un nombre genérico en dos versiones. ¿Cuál es un nombre genérico? Es como los medicamentos, un ejemplo muy burdo, pero te dice, no, un genérico es lo mismo pero más barato. Es un genérico, es un medicamento que es la misma sustancia activa aunque no sea la marca, ¿verdad? Hay un nombre, hay un nombre genérico en dos versiones: el hombre varón y el hombre hembra. Por eso venimos desde el Génesis, ¿sí? Varón y hombre los creó a imagen y semejanza de Dios. A los dos, a imagen y semejanza de Dios. ¿Quién conquistó todo eso? Cristo, nuevamente. Porque se había perdido, se había distorsionado por el pecado. Muy bien. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó varón y hembra. La mujer, la hembra, no es menos imagen que el varón macho. No es mejor, no es menor, es igual. ¿Sí? Es igual. El varón es imagen de Dios y la hembra es imagen de Dios. Amén. Hay un Dios que es justo.
Génesis 1:26 corre la cortina y nos deja ver un aspecto de la imagen de Dios. Génesis 1:26 corre la cortina y nos deja ver un aspecto de la imagen de Dios. Amén. Si tú bajo tu responsabilidad quieres asignarle un sexo a Dios, tienes que asignarle el sexo de varón y de hembra. ¿Por qué? Porque Dios no es machista. Dios no es machista, no te dice, no, es que tú, hija, eres menos porque eres mujer, eres menos para mí porque eres mujer, el hombre es más para mí porque es hombre. No. Si tú quieres asignarle un sexo a Dios, tienes que ponerle los dos, porque en Dios somos iguales. Amén. Gloria a Dios. No tiene que ver con el aspecto físico, como somos los hombres, como somos las mujeres, ¿verdad? No tiene que ver con el aspecto físico, sino con la naturaleza divina. Amén. La naturaleza del Espíritu. Génesis 5:2. Génesis 5:2. Que la misma palabra sea transformando tu entendimiento. Génesis 5:2, ¿ya lo tenemos? Dice así: varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de varón y un componente de hembra. A nosotros los hombres nos gusta escuchar que Dios es varón. Hace un tiempo un hermano X me dijo, oiga pastor, pero ¿por qué canta alabanzas de mujeres? ¿No? Yo luego dije, bueno, tranquilo, ¿no? Le digo, pues porque cantan bonito, cantan con unción, le digo, exaltan a Dios. Digo, yo no tengo problema, ¿tú sí? Pues al parecer sí. Para mí es igual, ¿verdad? Las mujeres tienen una sensibilidad por Dios muy hermosa. Yo no tengo problema, siempre y cuando se exalte a Dios. Le decía hace rato a los varones aquí, tú tuvieras problema que en lugar de que estuviera yo como pastor, estuviera una pastora. Yo no. Les comentaba que mis autoridades de las escuelas donde estudio son mujeres. Y yo obedezco. Aunque soy varón, pero yo no establezco mi valor en el sexo. Yo establezco mi valor en quién soy en Cristo. Y para Él, tanto ella, aunque sea apóstol, y yo, sea hijo de Dios, somos iguales. Somos consiervos. Entonces, en el nombre de Jesús, que esas estructuras se derriben. Amén. Somos iguales. Muy bien. Entonces, la iglesia es una mujer. Es la novia. Yo no tengo problema en decir que soy la novia de Cristo. Soy la iglesia, es un símbolo, ¿verdad? Yo no tengo problema y canto las de Cristín de Clairo, también las canto. Me gustan, ¿no? Yo no tengo problema, de verdad. Puede haber hermanos que sí. ¿Sí? La iglesia es una mujer, es la novia, la futura esposa. Imagínate que nosotros los hombres decimos, yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Que un hombre ore, amado mío. Yo no tengo problema en orar, así, ustedes me han escuchado. Mi Señor, te amo, eres mi todo, ¿verdad? Soy tu novia. Amado mío, amado de mi alma, aquí estoy, soy tu esposa. No por eso quiere decir que salió del closet del hermano. Ese es un pensamiento humanista, machista, puede ser feminista, puede ser de otra ideología. ¿Quién dijo que Dios piensa así? El sistema, la cultura, el machismo, ¿verdad? Disculpen que les diga así de fuerte, pero de eso se trata, de derribar las estructuras con la palabra, no con nuestros argumentos. Gloria a Dios. Esto es un misterio. Hay una parte que es un misterio, que es lo siguiente, pero la imagen divina está manifestada en esta pluralidad
debe existir en Dios aspectos correspondientes a lo masculino y lo femenino. Isaías 42:14. Isaías 42:14, en el Antiguo Testamento, Dios trata con Israel como su esposa, femenino. Isaías 42:14, vamos rápidamente. Isaías 42:14. Isaías 42:14 dice así, Isaías 42:14, desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido, daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Amén. Ahí está. Se identifica con una mujer que va a dar a luz. Dios no tiene problema con esto, el problema lo tienen los teólogos, la religión. Isaías 49:15, otro ejemplo. Isaías 49:15. Isaías 49:15. Libro de Isaías 49:15. ¿Ya lo tenemos? Dice así Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Dios se compara a una madre que nunca abandona a su hijo. Gloria a Dios. Isaías 66:13, otra vez. Isaías 66:13. Isaías 66:13. También para la interpretación de las Escrituras es importante que esta parte sea entendida espiritualmente, porque por eso a veces no la entendemos, porque leemos con argumentos machistas. Isaías 66:13 dice así, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a ustedes, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Dios se compara con una madre. Amén. Entonces de ahí vamos interpretando. Salmo 131, versículo del 1 al 3. Salmos 131, versículos del 1 al 3. Salmos 131, versículos del 1 al 3. Salmos 131, versículo del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Salmo 131, versículo del 1 al 3. Cántico gradual de David. Jehová no se ha envanecido. Jehová no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. El Señor, Dios, se compara a los hijos del reino como una mujer. El Señor compara a los hijos del reino como una mujer. Amén. Lucas 15:8. Vamos a otro. Lucas 15:8. Lucas 15:8. Miren nada más cómo Dios conoce su diseño. La mujer. Lucas 15:8 dice así. Lucas 15:8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre toda la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? ¿Verdad? ¿Y no son así las mujeres cuando pierden algo? Voltean toda la casa hasta encontrar lo que perdieron. Dios conoce a sus hijas. Todos somos comparados con una mujer, ¿verdad? Entonces, si tú tienes un sueño, tienes una visión de parte de Dios, o también de otra fuente, así lo tienes que interpretar, como Dios habla a través de la palabra de la mujer. Mateo 23:37.
Mateo 23:37. Mateo 23:37. Ya vamos casi cerrando. Mateo 23:37. Mateo 23:37 dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Qué podemos esperar los pastores, verdad? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Si al Señor Jesús le pasó, imagínense a nosotros los pastores. Gracias a Dios no nos matan. Bueno, físicamente, ¿verdad? Entonces, está escrito que nos puede pasar. Por eso es que cuando vamos como pastores y queremos hablar con la gente, se molestan algunas veces. ¿Qué hicieron con los profetas? Los mataron. Entonces a nosotros nos sale barato, ¿verdad? A Jesús le pasó. A los profetas los mataron. Que Dios nos dé sabiduría. Que no te vaya a pasar como a Jerusalén, amada familia, que te enojas y matas a quien pone Dios para corregir. Santo Dios, está fuerte. Bueno, Dios se compara no como un gallo, sino como una gallina, ¿verdad? Estamos frente a un misterio y surge la pregunta: ¿por qué desde el principio Dios creó varón y hembra a su imagen? ¿Cuál sexo se asemeja más a Dios? ¿Verdad? Incluso hay algunas religiones que pregonan esto, que Dios es. Entonces, cuidado, iglesia, cuidado, disciernan los espíritus, ¿sí? La asignación de nuestro sexo impregna lo más profundo, cuerpo, alma y espíritu, y condiciona cada faceta de nuestra vida como una persona. Sabemos que somos hombres y mujeres y manifestamos según lo que seamos, pero el sexo sigue siendo un profundo enigma, ya que somos iguales, pero diferentes. O sea, somos iguales en Cristo, pero a la vez diferentes. Hombre y mujer. Existe el sexo biológico. El hombre tiene pene y la mujer vagina. La anatomía de la mujer es diferente a la del hombre. Está el sexo cromosómico, la mujer es XX y el hombre es XY. No hay cromosoma neutro. Está el sexo teológico, la imagen de Dios. Varón y hembra es la expresión de la naturaleza de Dios. Ya lo dije, a ver qué Dios dice. Génesis 1:31. Génesis 1:31. Génesis 1:31 dice así. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Varón y hembra no es sinónimo de marido y esposa. La mujer es mujer desde que nace hasta que muere. Se case o no, sigue siendo mujer. Hay mujeres solteras, mujeres casadas, mujeres viudas, mujeres madres, mujeres que no han tenido hijos, niñas, jóvenes y abuelitas. Son mujeres, siempre. Gloria a Dios. En el cielo no solamente tendremos la imagen, sino que seremos restaurados a la imagen de Dios en su totalidad. ¿Sí? Gloria a Dios. Marcos 12:25. Marcos 12:25. La imagen en su totalidad de Dios. Marcos 12:25. Marcos 12:25. Dice así: porque cuando resuciten de entre los muertos, no se casan ni se dan en casamiento, sino que son como ángeles en los cielos. Entonces, ese es un diseño aquí en la tierra. Cuando resucitemos de los muertos,
no nos casaremos ni nos daremos en casamiento, sino que seremos como los ángeles en los cielos, ¿verdad? Ya se va a acabar eso. Eso es aquí. ¿Ok? Gloria a Dios. Notemos que Jesús habla del casamiento, pero no del sexo. Jesús habla del casamiento, pero no del sexo. El apóstol Pablo deja la instrucción muy clara con respecto al hombre y la mujer dentro del matrimonio y en relación con el ministerio. El apóstol Pablo lo aclara a la mujer con respecto al matrimonio y al ministerio. Les voy a compartir algo que me ministró el Señor. Ahí les va. El Señor me dijo lo siguiente, me llevó a la enseñanza donde el apóstol Pablo les enseña cómo deben de permanecer las mujeres solteras, hombres y mujeres, y les dice, estoy parafraseando, les dice, es preferible que se queden solteras. ¿Por qué? Porque una mujer soltera, un hombre soltero, joven, puede dedicarse al servicio de Dios, ¿verdad? Pero también les dice, si alguien se casa no peca. ¿Por qué? Porque Dios estableció el pacto del matrimonio, pero les aconseja que permanezcan solteros, solteras. ¿Por qué? Pues para que te dediques a la obra, aunque estudies, te dediques a la obra. ¿Por qué? Porque no hay responsabilidad, ¿verdad?, humano, permitido por Dios, que es el matrimonio, que te quiera impedir servir a Dios. Pero si te quieres casar, no pecas, ¿verdad? Es bendecido por Dios, pero aconseja el apóstol Pablo que permanezca soltero por el servicio a Dios. Por eso el apóstol Pablo no se casó. ¿Por qué? Fácil. Porque cuando tú te casas, el Señor te manda que cuides a tu esposa, que ames a tu esposa como Dios ama a la iglesia. Y entonces hay una responsabilidad de parte tuya sobre tu esposo, tu esposa. Y entonces tiene que haber un común acuerdo, ¿verdad? Entonces, claro que los dos también tienen que estar sirviendo a Dios, pero ya hay un consenso. Tienes que hablar. Y por eso la importancia del tema del yugo desigual. No unirte en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque tú eres una hija de Dios, estás bien fuerte, ¿verdad?, espiritualmente, y te casas con un yugo desigual. ¿Qué va a pasar? No vas a poder servir igual al Señor. Y eso pasa en las iglesias. Entonces el consejo del apóstol Pablo es eso. Por eso él les aconseja que permanezcan solteros. Pero si alguien se casa, se quiere casar, no peca, porque hay la mayoría, así lo enseña la Biblia, las que están solas, les aconseja que se casen, porque como todavía están jóvenes, se quieren casar, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo mantuvo el voto de celibato porque él quería ser misionero y él sabía que si se iba lejos, ¿verdad?, su mujer lo iba a extrañar o iba a ir con él y podían a hacerle daño. Fueron perseguidos, ¿sí sabían, no? ¿Cómo murió el apóstol Pablo? Decapitado. Entonces, él pensó en todo eso. Por eso fue que tomó esa decisión. Y por ello también fue que Dios le permitió hacer todo lo que hizo. Amén. Bueno, vamos a ir a cerrar. El apóstol Pablo deja instrucción muy clara con respecto al hombre y la mujer dentro del matrimonio y en relación con el ministerio. Pablo nunca se confunde. Da instrucciones al hombre como marido y da instrucciones a la mujer como esposa. Pero cuando habla del ministerio es otro lenguaje. Pablo habla de los pastores, las pastoras, las ministras, las diaconisas, como Febe, las discípulas como Aquila y Priscila. Romanos 16, 1 a 2. Romanos 16, versículo del 1 al 2, ya para
casi ir cerrando. Romanos 16, versículo del 1 al 2. Romanos 16, versículo 1 al 2, dice así: Ahora os recomiendo a Febe, nuestra hermana, que es diaconisa de la iglesia que está en Cencrea, para que la recibas en el Señor de una manera digna de los santos, y que le proveas cualquier cosa que necesite de nosotros, porque también ella fue ayudadora de muchos y de mí mismo. Amén. Los rabinos judíos dicen que ella era una maestra en el ministerio, ¿verdad? Entonces ahí está. Filipenses 4, versículo 2 al 3. Filipenses 4, versículo del 2 al 3. Filipenses 4, versículo del 2 al 3. Dice así la palabra de Dios, Filipenses 4, versículo del 2 al 3. Exhorto a Evodia y exhorto a Síntique a que tengan el mismo sentir en el Señor. Filipenses 4, 2 a 3. Ciertamente te ruego también a ti, genuino colaborador, que las ayudas, ya que ellas lucharon juntamente conmigo en el Evangelio, también con Clemente y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces las mujeres eran colaboradoras, eran discípulas. Amén. Y estaban en la batalla. Por eso es que el apóstol les da ese consejo, para que puedan servir al Señor. También casado se puede, pero cambia la cosa, ¿verdad, amor? Bueno, amén. El ministerio de la mujer antes de que Cristo venga nuevamente será dimensionado. Va a ser dimensionado, va a ser ministerio de poder. Muy bien. Las evangelistas mujeres, los apóstoles mujeres, las profetas mujeres, las pastoras mujeres, las maestras mujeres podrán ejercer el ministerio de edificar a los santos. Gloria al Señor. Hemos cometido genocidio en 20 siglos, ¿verdad? Muchas mujeres terminaron encarceladas, otras asesinadas. Madame Guyon fue considerada hereje por la Iglesia Católica y fue encarcelada desde 1695 hasta 1703, después de publicar varios libros, entre ellos Un método de oración breve y fácil y su comentario al Cantar de los Cantares. Santo Dios. Hereje. ¿Qué es hereje? Una persona que disiente o se aparta de la doctrina o normas de una institución o de una organización. Así la consideraron hereje. Wow. Asimismo, escribió una autobiografía de varios volúmenes. Comprendamos lo difícil que era para el apóstol Pablo edificar el cuerpo de los santos en el primer siglo, porque estaban lejos. Hoy en día estamos aquí con las iglesias locales, el evangelio ha llegado, ¿verdad?, a varias partes, tenemos las redes sociales, ha cambiado la situación, pero en ese momento era difícil para el apóstol Pablo edificar a los santos y por ello se escribieron las cartas. Gloria al Señor. Muchos dicen, no entiendo a Pablo, les dice a los esclavos, sujétense a sus amos, y luego dice, no hay esclavo ni libre. Está refiriendo a la obediencia y está refiriéndose a la gracia del nuevo pacto, que ya no hay judíos, ni gentiles, ni esclavos, ni mujeres, ni hombres, sino que hay igualdad en Cristo Jesús. Amén. Él le está hablando a la iglesia contemporánea de él. Pablo pudo provocar una revolución como Espartaco, donde hubo miles de muertos que eran esclavos. Tanto Jesús pudo provocar una revolución y Pablo también pudo provocar un movimiento civil de guerra, pero no lo hicieron. 70% de los pobladores romanos eran esclavos. Pablo le está hablando a la iglesia de ese tiempo. Esclavos, sométanse, esclavos no sean respondones,
Pero cuando escribe la iglesia de todos los tiempos, ya no hay un esclavo. De la misma manera, Pablo les habla a los matrimonios de ese tiempo y habla a los matrimonios de este tiempo. Vamos al versículo que les estaba explicando. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 25 al 36. Primera de Corintios, 25 al 36. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 25 al 36. Voy a esperar a que lo tengan todos porque este es importante, muy importante. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 25 al 36. Vamos a ver lo que le dice a las doncellas. ¿Quién es una doncella? Una mujer soltera que no ha sido desposada. Primera de Corintios 7, versículo 25 al 36. ¿Ya lo tenemos? Dice así: acerca de las doncellas, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión, como uno que ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Pienso entonces que esto es bueno a causa de la aflicción presente. ¿Qué hará bien el hombre en quedarse como está? ¿Está casado? No procures separación. ¿Estás libre de mujer? No busques mujer. Pero también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. ¿Cuál es la aflicción de la carne? Los que quieren casarse, que quieren tener hombre, que quieren tener mujer. Esa es la aflicción de la carne. ¿Sí? Y yo se los quisiera evitar, ¿verdad? Que no se estén quemando. Pero esto digo, hermanos, el tiempo se ha acortado para que los que tienen mujer sean como si no la tuvieran, y los que lloran como los que no lloran, y los que se regocijan como los que no se regocijan, y los que compran como los que no poseen, y los que disfrutan este mundo como los que no lo disfrutan. Porque la apariencia de este mundo pasa. Quisiera que estéis libres de preocupaciones. El soltero o la soltera se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Tiene el tiempo, tiene la fuerza, tiene la juventud, ¿verdad? Pero el casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y ha sido dividido, ¿verdad? La mujer no casada y la doncella se preocupa de las cosas del Señor, del servicio del Señor, para ser santa, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Se guarda, ¿verdad?, en el cuerpo y también en el espíritu. Pero la que se casó se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar al marido, ¿verdad? Y esto lo digo para vuestro propio provecho, no para ponernos restricción, sino para lo conveniente, y para que sin distracción sirvas al Señor, para que sin distracción sirvas al Señor. Si no lo sirves siendo doncella, siendo soltera, bueno, pues para Dios no hay imposibles, ¿verdad? Pero si alguno supone que pudiera actuar impropiamente hacia su prometida, si pasa de la flor de la edad, de la flor de la juventud, si pasa de la flor de la edad, y así tiene que ser, haga lo que desea, no peca, cásense. O sea que si ya, pues ya estás pasando de la flor de la juventud y te quieres casar, ¿verdad? Cásate, no pecas. Pero te aconseja lo que acabo de decir. Pablo dice que si estás casado, no dejes a la esposa, que juntos sirvan al Señor. ¿Por qué dice esto? Porque había algunos que se convertían y la esposa medio se convertía y no quería servir al Señor. Y si estás soltero,
te recomiendo que te quedes como estás. Pablo era apasionado, ¿no? O sea, para dar ese consejo, hazle como yo. Pero si no puedes, cásate. Pablo era aguerrido, no se andaba con que, a ver, ¿qué consejo le doy? No, Pablo te decía las cosas como son. Y es un buen consejo, ¿no? Ahí lo dice, que no tiene mandamiento del Señor, pero que por la experiencia y por ser siervo y bendecido de la misericordia de Dios daba esos consejos. Y están registrados bíblicamente. Quiere decir que hay inspiración del Espíritu Santo. Pablo era un apasionado del reino como deberíamos serlo nosotros. Conclusiones a las que Pablo llega en este pasaje bíblico. Número 1. Desaparecerá el presente orden mundial en este siglo y en el venidero. ¿Por qué? Porque en el cielo ya no va a haber matrimonio. Desaparecerá el presente orden mundial en este siglo y en el venidero. Desaparecerá el matrimonio. En el anterior se refiere al sistema conocido como babilónico. Todo el sistema humanista del orden mundial que está profetizado, del humanismo, de la política, de los reyes, de dejar fuera a Dios, todo eso va a dejar de existir. ¿Sí? Desaparecerá el matrimonio. Número 3, Pablo habla de una era escatológica, una era de los finales tiempos, y apostólica, y ya está, ¿verdad? Por eso es que el ministerio apostólico está siendo restaurado, por eso es que lo vemos. El enemigo trató de destruirlo, pero el Señor lo está levantando y lo va a dimensionar. Número 4, por eso se considera sabio que el que está soltero permanezca así. Número 5, llegará el tiempo en que los que tuvieron esposa serán como los que no la tuvieron. Bueno, pues los vamos a conocer, ¿verdad? No se casarán ni se darán en casamiento. Pablo nos dice que para restaurar la función ministerial de la mujer, habla y separa el rollo del matrimonio de la naturaleza sexual. ¿Qué es esto? Vamos a explicar rápido para cerrar. Y ahora sí. Yo tengo una relación con mi esposa Ivonne, ¿verdad? Que es una relación única. Con ella hay 3 millones de mujeres en el mundo, ¿verdad? Pero con ella yo tengo un pacto, que es el pacto del matrimonio, ¿verdad? Y eso es aquí en la tierra. Tenemos un pacto ante Dios, dice la alabanza. ¿Mi esposa tiene que estar sujeta a todos los hombres del mundo? No. No tiene que estar sujeta a todos los hombres del mundo, ¿verdad? No. Incluso estás para ser líder. Amén. Somos iguales. No. Esto es únicamente en el matrimonio, por diseño divino, ¿verdad? Y a veces anda dando la vuelta. Qué hermoso es Dios. Pero fuera del rollo del matrimonio es otro escenario, especialmente cuando se habla de la iglesia. Si necesitas ser operado, varón, debería darte igual el que te opera, si sea un hombre o una mujer, siempre y cuando ella sea una eminencia, como se está preparando la hermana. Gloria a Dios, eso está bien. Haya estudiado, se haya preparado. La doctora fulana no tiene que ver con el sexo, tiene que ver con su capacidad. Amén. Somos iguales en Dios. Conclusiones, 3 conclusiones para cerrar. Número 1, Dios está levantando mujeres extraordinarias, preparadas, estudiosas y llenas del Espíritu Santo, que cuando las escuchas, lo de menos es si es hombre o es mujer. Tienen la llenura del Espíritu Santo. Amén. Son mujeres de Dios, responsables, aguerridas, valientes. O sea, wow, la verdad que son un diseño muy hermoso, parte del Señor. Amén. Número 2, la propuesta globalista del mundo
es más justa que los principios en la iglesia con respecto a las mujeres. Eso es lo que ellos nos dicen. O sea, la propuesta globalista de todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Ustedes me entienden, es mejor que lo de Dios en su palabra. Pero yo te digo a ti, ¿eso es verdad? Pues claro que no, porque Dios todo lo hizo perfecto, pero lo han querido distorsionar. Número final 3, los dones de la gracia, los dones de poder, los dones de servicio, ¿sí? Han sido dados a hombres y mujeres para que ejerzan el ministerio. Amén. Gloria a Dios, el ministerio femenino. Pónganse de pie y vamos a orar para ser despedidos. Vamos a orar. Ahí cierra tus ojos, inclina tu rostro, vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Señor, te damos gracias porque nuestro Señor Jesucristo, como está escrito en tu bendita palabra, ha recuperado los diseños de Dios. Señor, a causa del pecado, hubo, Señor, esa separación. Hubo, Señor, esa diferencia en la perfección de la imagen divina. Pero hoy, Señor, aprendemos que nuestro Señor Jesús conquistó todo, Señor, y ello incluye la imagen perfecta en Cristo Jesús. Señor, tú ya nos ves como perfectos, como dimensionados en el Espíritu. Señor, nosotros somos la novia, nosotros no tenemos problemas, Señor, con ser la novia de Cristo. Señor, en el nombre de Jesús declaramos que se levantan los 5 ministerios a través de tus guerreras, ese ejército poderoso del reino de Dios, ese 50% o más que son tus mujeres, Padre, que son tus hijas, se levantan en poder, se levantan en autoridad, se levantan, Señor, como tierra deseable, se levantan como guerreras del reino, Señor, para gobernar, para dominar, para establecer tus diseños, para establecer tu reino en todos los territorios, en el nombre de Jesús, Señor. Pedimos perdón, Padre, por todo machismo, Señor, por todo feminismo, por toda idea humanística, Señor, en este momento, por todo, Señor, los que nos ha sembrado el sistema. Pero hoy en el nombre de Jesús renunciamos a todos esos sistemas, Señor, a todas esas ideas, y declaramos la mente de Cristo, la palabra de Dios sobre nuestras vidas, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu consejo, Señor, porque nos damos cuenta el día de hoy, Señor, que tú nos amas y que tú nos has recuperado, Señor, en el diseño, la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Señor, bendecimos a tus doncellas y te pedimos que des sabiduría para que ellas puedan servirte, las mujeres de nuestra congregación, para que ellas puedan tener el querer en su corazón como el hacer sobre el servicio tuyo, Padre, y que tú pongas sabiduría en los hombres, en las mujeres, para que tomen esa decisión, Señor, como el apóstol Pablo, de servirte en su juventud, de crecer espiritualmente, ministerialmente, y que si ellos tienen en su corazón también casarse, dales, Señor, dales ese anhelo de su corazón, Señor, pero que sea un diseño tuyo, Padre, para que no caigamos en yugo desigual, Padre, con los incrédulos, como tú lo has enseñado. Te damos las gracias, bendito Dios, en esta noche. Bendecimos, Señor, cada vida en el nombre poderoso y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, amada familia. Hemos terminado el día de hoy. Estamos despedidos. No olvide darse la paz en el amor de Cristo y nos vemos dentro de 8 días. Que el Señor me los bendiga. Amén.